Un saludo a todos los asistentes. Un agradecimiento también al comité organizador por permitirme estar con ustedes y discutir un tema que es importante, el sangrado masivo, una emergencia médico-quirúrgica. ¿Qué tan importante es considerar el sangrado masivo en el manejo de los pacientes críticos de emergencia? Sí, es importante. Recordar que nosotros tenemos en este momento una situación en la cual tenemos heridos con sangrado masivo en el ámbito civil, en el ámbito militar y también problemas que ocurren en sala de operaciones. Si vemos en el cuadro inferior izquierdo van a ver que entre politraumatizados, hemorragias gastrointestinales y cirugía cardiovascular probablemente consumen el 75% de las sangres de las unidades de emergencia de las diferentes instituciones que manejan estos pacientes. ¿Qué temas vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar, en primer lugar, definición de lo que es hemorragia masiva, el sangrado masivo como causa de muerte, el control de sangrado y soporte transfusional deben considerarse únicamente en el manejo de sangrado masivo, qué pasó en el transcurso del tiempo con esta situación, antifirinolíticos como parte de la terapia, la logística del manejo, cómo controlo, la importancia del tiempo para iniciar el manejo y unas conclusiones finales. Definición de sangrado masivo. Cuando hablamos de sangrado masivo, es casi sinónimo de transfusión o hemorragia masiva. El concepto clásico era reposición de volemia en 24 horas. Esto ha cambiado actualmente, es más dinámico. Por ejemplo, el concepto muy aceptado de reemplazo mayor al 50% de la volemia en 3 horas, o transfusión de más de 4 unidades de Matías en 1 hora. Son conceptos muy claros, muy dinámicos, no. Y han cambiado esta definición antigua de reposición de volemia en 24 horas, que era muy clásica. Recordar también que los niveles peligrosos de pérdida sanguínea son cuando son mayores de 1.500 centímetros cúbicos de sangre. El sangrado masivo como causa de muerte. Realmente data. Por ejemplo, esta data del año 2006 indicaba que la hemorragia es responsable de la mortalidad de 30 a 40% de pacientes con trauma. Y realmente casi la mitad de estos casos ocurren durante el periodo prehospitalario, o sea, mientras va la asistencia al paciente lo recoge para llevarlo al hospital. Esta data es de Houston, presentada en el Congreso de la Sociedad Americana de Banco de Sangre en octubre de 2014, que indicaban que realmente la mayoría de las muertes son el primer día, la primera hora en lo que es trauma y sangrado masivo. Y otras revisiones de los años 2017-2015 indicaban en población norteamericana que la muerte ocurre con una mediana de 2 a 2.5 horas del evento de traumatismo, y la muerte por hemorragia en las 24 horas llega hasta el 15%. Esta revisión es interesante, el año 2015, en Blood Reviews, en la cual indican el Hospital Metodista, en la cual, quiénes son sus grandes consumidores de hemocomponentes en ese hospital, situaciones de transfusión masiva, trauma, y después llega cirugía cardiovascular y situaciones de cuidados intensivos. Fíjense cómo lo que es trauma en el ámbito civil y el ámbito de guerra ocasiona gran consumo de hemocomponentes en las diferentes instituciones. A nivel global, ¿qué es lo que se sabe? A nivel global, casi tenemos causa de muerte por hemorragia, casi 1.800.000 por año, esta publicación del año 2018, basada en data de la OMS y data de Estados Unidos. De tal manera que es un problema global, lo que es la pérdida de vidas por sangrado masivo relacionada a accidentes en el ámbito civil y a situaciones de guerra. Uno de los conceptos que tenemos muy claros es que el sangrado masivo está asociado a una mortalidad. Esta mortalidad depende del número de unidades de componentes transfundidos, de la presencia de un trastorno de hemostasia asociado, de decidir el uso precoz de cristaloides y tardío de hemocomponentes y rapidez en iniciar la terapia de reemplazo. Estos factores son muy importantes y hay que considerarlos para disminuir la mortalidad en lo que es sangrado masivo. La pregunta es, ¿solamente el control de sangrado y el soporte transfusional deben considerarse en un paciente con sangrado masivo? Y lo que sabemos es que los pacientes con sangrado masivo rara vez tienen solamente sangrado, tienen acidosis, tienen hipotermia y tienen hipocalcemia, y deben esto corregirse porque si no vamos a tener un círculo vicioso en el cual persiste la pérdida de sangre por el efecto de la acidosis y hipotermia principalmente, y se incrementan estas situaciones y los pacientes continúan sangrando y no se controlan. Hay revisiones muy interesantes en las cuales podemos ver, por ejemplo, que la acidosis y la hipotermia se ha demostrado por estudio de laboratorio que disminuye la actividad de la hemostasia.
Y hay varios tips. Este artículo del año 2015 del grupo de Robertis indica que probablemente la triada, que es acidosis, hipotermia y hipocalcemia, altera el proceso de hemostasia, se asocian a inmortalidad y son exacerbadas por la hemorragia no controlada. Entonces, realmente hay que revertir el pH, hay que controlar la temperatura del paciente, y con eso el paciente deja de sangre y va a responder mejor al tratamiento que le demos. ¿Cómo es el manejo del sangrado masivo en la línea del tiempo? Realmente la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, se utilizaba de rutina sangre total fresca, y la Segunda Guerra Mundial también se utilizaba de rutina sangre total, pero a finales de los 70 se empezó a usar con menos frecuencia la sangre total, se empezaba a utilizar fracciones hemocomponentes. ¿Por qué? Por los cambios en la gestión de los centros de hemoterapia. Y, por ejemplo, en Vietnam, la experiencia norteamericana, esto fue presentado en 2015, Congreso de la Ciudad Americana de Banco de Sangre, ellos transfundieron casi un millón de unidades de sangre total en la zona de guerra, y tuvieron 38 reacciones hemolíticas y 2 muertes por hemólisis. De tal manera que tuvieron una situación muy complicada, en la cual tenía que enviar por barco sangre, y demoraba 7 días en que llegue de California a Vietnam. Y esto es lo que hacemos actualmente en los bancos de sangre. Fraccionamos la sangre, obtenemos de una unidad de sangre total, una unidad de hematíes, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma. Otra situación a considerar es que es muy diferente el enfoque de un paciente con una cirugía electiva que tiene un sangrado en una cirugía programada, con un paciente de trauma en la cual no hay nada controlado previamente al evento que ocurre. En uno podemos tener dilución de factores de coagulación, y en el otro tenemos también asociado CID. En el primero, cirugía electiva, debemos corregir la anemia, tener test de laboratorios para ir guiando esa corrección de la anemia y de la pérdida de sangre. Pero en el caso de trauma tenemos hipoperfusión, hipotermia, tenemos acidosis, y realmente nuestra situación es más difícil y más complicada para tratarlo. En el año 2002, Ebert hizo esta presentación, que fue casi una guía para el manejo de los pacientes con sangrado masivo. Indicaba cuando había una pérdida de sangre hasta media volemia, podemos utilizar cristaloides coloides. A partir de media volemia hasta una volemia solamente hematíes. Después de una volemia de sangrado, iniciar componentes plasmáticos, casi en volemia media de pérdida, empezar con plaquetas, y si el paciente no controlado, usar factor VII recombinante, un esquema secuencial de cristaloides, hematíes, componentes plasmáticos, plaquetas, y finalmente factor VII recombinante, que fue usado como una guía. Esta situación ocasionaba lo siguiente, que fue percibida rápidamente por los grupos que manejan pacientes críticos con sangrado masivo, que se transfundía hematíes y cristaloides coloides, diluía factores de coagulación y plaquetas, tenía sangrado microvascular con una coagulopatía asociada, una coagulopatía por hemodilución. Pero teníamos esto, un vino al cual se le agrega agua y pierde todas las características típicas de un vino de alta calidad. Entonces, ¿qué es lo que se comprendió? Que cuando yo utilizaba, y se demostró, muchas salina, lo que hacía era eliminar glicocales endotelial, que es una capa de glicoproteínas que cubren el endotelio y permite que tenga una actividad anticoagulante, permite que el endotelio cumpla con sus funciones. De eso hay revisiones muy interesantes, realmente, sobre qué es el glicocáliz. Hay una revisión del año 2018 que habla sobre el glicocáliz y su rol en el sangrado masivo, y todas las actividades que tiene este glicocáliz, que permite que el endotelio funcione adecuadamente. Lo que hacemos a la fecha es que si fundimos cristaloides, originamos pérdida de glicocáliz y difusión endotelial. Entonces tenemos un cuadro en el cual tenemos hemorragia masiva, cuadro de hipoxia, acidosis, tenemos proposición de volemia con cristaloides, que es el esquema clásico secuencial, que ocasiona coagulopatía. Transfundimos glóbulos rojos, tenemos hipotermia, se diluyen factores de coagulación, que incrementa coagulopatía, y tenemos un círculo vicioso del cual muchas veces no podemos salir. La pregunta, ¿esto es lo ideal? Ha sido la gran pregunta, porque esta esquema secuencial originaba esta situación. Aparecen estudios, aparece ese estudio muy interesante de Spinella como un grupo como participante, en el cual hace una comparación: qué pasa si yo transfundo una unidad de plasma por cada 8 unidades de glóbulos rojos.
si transfundo un unidad de plasma por 2.5 unidades de glóbulos rojos, una unidad de plasma por 1.4 unidades de glóbulos rojos. Que la relación plasma-glóbulos rojos variaba. Si yo tengo una relación 1 en 8, mi mortalidad llega al 65%. Si 1 en 2.5, mi mortalidad es 34%. Y 1 en 1.4, mi mortalidad baja al 19%. Entonces, el uso de plasma en lugar de cristaloides en este trabajo, en lo que es pacientes, soldados en el frente de guerra, indicaba el uso de plasma es mejor que usar cristaloides, porque los pacientes van a fallecer menos, voy a controlar mejor el sangrado, mi mortalidad va a disminuir. Y en el año 2007, el grupo escandinavo de Johansson hizo esta presentación publicada en Transfusion, en el cual el esquema de ellos para el frente de guerra, porque ellos por Naciones Unidas envían soldados al frente de guerra, Medio Oriente, es indicar un esquema 1-1-1. En realidad, 5 glóbulos rojos, 5 plasmas y 2 unidades de plaquetas por aferesis. Y con ese esquema de transfusión, no secuencial, sino transfundir en una proporcional 1-1-1, como si fuera reconstituyendo una unidad a sangre total. En esa sangre total, en el esquema la probabilidad de sobrevida era mayor que si se usaba el esquema secuencial. De tal manera que el esquema 1-1 era mejor, y esto explicado por qué. Porque si yo uso cristaloides, yo pongo volumen, pero no pongo ni hemostasia ni transporte de oxígeno. Si uso coloides, igualmente le pongo volumen. Si transfundo plasma, le pongo volumen y corrijo parcialmente la hemostasia. Pero si utilizo el esquema 1-1-1 o sangre total, que es el comparativo, voy a poner volumen, hemostasia y transporte de oxígeno. Entonces, dentro de este esquema, el efecto es diferente. Mejor me va a ir si utilizo 1-1-1 y si empiezo a usar un sistema secuencial de tratamiento. Ya en los años 2008-2010 se hablaba del protocolo de transfusión masiva, el MTP, recomendaban utilizar el esquema 1-1-1 y con múltiples referencias de literatura que demostraban una mejor sobrevida en los pacientes que tenían sangrado masivo y eran aceptados en muchas guías transfusionales internacionales. En el año 2010, en el Congreso Latinoamericano de Banco de Sangre, hubo una presentación del manejo del sangrado asociado a trauma, en la cual se lanzó, se conversó, se discutió mucho sobre el esquema 1-1-1. En el año 2013 volvieron a repetir ese estudio en el Congreso Americano de Hematología y hubo unas presentaciones muy interesantes, de las cuales traigo un pequeño resumen. O sea, ¿qué debemos hacer hoy día? Indica, ¿no? Primero, la necesidad de resucitación, soporte de sangre, debe ser prehospitalaria y hospitalaria. En segundo lugar, usar productos sanguíneos, plasma. Y ojo, no cristaloides o coloides. Y dar un esquema transfusional basado en el radio 1-1-1. Y esa recomendación dada al año 2013, o sea, hace 8 años. También hubo otra revisión o publicación al respecto en la cual, ¿cuál es la ventaja de utilizar plasma como el fluido de resucitación de inicio? Perspectiva de cirujano, en la cual indican que el plasma utilizado tempranamente evita el daño endotelar asociado al trauma. Lo que sabemos es que el endotelio se daña cuando hay trauma por una liberación de catecolaminas. ¿Y qué nos dicen las guías de combate? Esto está publicado en internet, pueden encontrarlo, ¿no? Miren el esquema, que lo he enmarcado en rojo, ¿no? Para resucitación, utilizar sangre total como primera opción. Si no hay, la segunda opción es utilizar plasma, glóbulos rojos y plaquetas en una relación 1-1-1. Si no tienen esos hemocomponentes, utilizar plasma y glóbulos rojos en una relación 1-1. Y si no hay, utilizar componentes plasmáticos. ¿Qué ha pasado en la población civil? Si bien eso son experiencias de guerra, la población civil, por ejemplo, Houston tiene un esquema de manejo de los pacientes en lo cual ya tienen ellos en helicópteros aplicación de torniquetes para minimizar el sangrado y empezaron en el transcurso del tiempo sus guías para que exista ya transfusión, ni bien recogen al paciente, o sea, antes que el paciente llegue a la sala de emergencia a ser tratado, o sea, precozmente con infusión de plasma y glóbulos rojos. Ahora, eso es interesante porque en el año 2015 estos investigadores hicieron un análisis. Ellos decían, ¿no? Si en 1-1-1 me va bien, ¿qué tal si aplico 1-1-2? Entonces el esquema planteado 1-1-1 que dio muy buen efecto cuando vino la mortalidad, lo compararon con el esquema 1-1-2, y lo que se descubrió en ese momento es que el esquema
111 es superior al esquema 112. De tal manera que no hay que hacer ningún cambio a lo propuesto desde el año 2007 por los escandinavos. Y esto es en frente de guerra, ¿no? Entonces se valoró acá la ventaja del 111 y cualquier modificación lo que va a traer es mayor mortalidad en los pacientes afectados con sangrado masivo. En el año 2017, este congreso de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea en Copenhague ya indicaba que hay evidencias que el uso de sangre total es mejor que el esquema 111. Y es interesante, porque si bien el esquema 1-1 mejora la sobrevida, los 3 unos, el sangre total aparentemente es mejor que el esquema 1-1-1. 2-3 meses luego, en el Congreso Americano de Banco de Sangre, se revisó también el tema en el año 2017 y se indicó que realmente es importante para el manejo celular masivo controlar la hipotermia, acidosis y hipocalcemia, evitar los cristaloides y el control de hemostasia, uso de sangre total o el esquema 1-1-1. Son datos importantes a considerar porque ya se está volcando un poco a regresar al esquema de sangre total como se utilizaba en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y esta es la parte que se discute mucho. ¿Qué cantidad de anticoagulantes y aditivos yo aplico cuando utilizo el sistema 1-1-1? Estoy aplicando más o menos 1055 centímetros cúbicos de anticoagulantes y aditivos. Pero si uso el comparativo, que sería 6 unidades de sangre total, utilizo 378 centímetros cúbicos de aditivos. Y eso hay que considerarlo mucho en lo que es la respuesta del paciente, manejo hidroelectrolítico y también control de calcio. Aparece también el año 2013 este estudio en frente de guerra en el cual compara sangre total más plaquetas versus el esquema 1-1-1 y se demuestra que el uso de sangre total disminuye significativamente el volumen de las transfusiones que requieren los pacientes, ¿no? Ya en el año en Shock 2014 hablan que realmente el uso de sangre total puede ser mucho mejor beneficioso para los pacientes que el esquema 1-1-1, siendo ambos buenos, ¿no? Pero superior sería el uso de sangre total. Y en el último congreso que uno pudo viajar, junio de 2019, el último año que pudimos viajar a congresos, se hace esta presentación en el Congreso de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea en Basilea, en Suiza, en la cual se habla de lo que es el uso de sangre total, utilizar un producto viejo con la sangre total. Y la ventaja de uso de sangre total, ellos lo discuten y lo comentan, en el cual que la rapidez con que puedo utilizar yo sangre total es mejor que si uso el esquema 1-1-1. Sobre el uso de estirinolíticos en hemorragia masiva, realmente esto viene del estudio CRASH, que reportó disminución de evolución de muerte cuando se utilizaba tempranamente, 1 hora luego de la injuria, ácido tranexámico 1 gramo endovenoso. Y la pregunta siempre era, ¿y por qué? Lo que sabemos a la fecha, ¿por qué es utilización tranexámico? Porque cuando una persona tiene un trauma severo o masivo, hay gran liberación de catecolaminas y hay gran activación de hiperferinolisis. Y el paciente empieza a sangrar inicialmente por hiperferinolisis y no por pérdida de factores de coagulación. Esto está demostrado. Entonces, lo que se sabe a la fecha es que el desarrollo de un daño a disfunción endotelial con una hiperferinolisis que es exacerbada por el uso de cristaloides. De tal manera que el esquema de uso de ácido tranexámico en la primera hora a 3 horas del evento traumático y sangrado masivo disminuye la mortalidad. Está sumamente demostrado esa indicación como útil, ¿no? También está recomendada en lo que es guías de manejo en tácticas de combate, en la cual ácido tranexámico, dar 1 gramo, no más, no posterior a 3 horas luego de la injuria, como indicación de manejo de los pacientes para evitar la mortalidad. ¿Cuál es la logística de manejo del transfusional en el sangrado masivo? Realmente esto se ha discutido ya hace 11 años en el Congreso Americana de Hematología en el año 2010. ¿Cuál es la logística en realidad? ¿Qué es lo que hay que hacer para controlar el manejo transfusional que tengo, ¿no? Y se hizo una comparación que es muy interesante. Por ejemplo, acá explican, las pruebas de laboratorio de rutina son plaquetas, firinógeno, tiempo de trombina, trombina parcial, hematocrito, pero tengo otra prueba que es el trombolastograma o pruebas viscoelásticas, como le llaman, en la cual me puede indicar índice de lisis y al tratamiento, que sería hemocomponente, puede añadirle antifirinolítico.
en el paciente en el cual yo puedo comentar que sangra no por pérdida de factor de coagulación o de actividad plaquetaria, sino por hiperfibrinolisis. Ya no, también tenemos información de hace varios años que nos indican que en el trauma agudo tenemos nosotros una difusión plaquetaria vinculada al estado hiperfibrinolítico. Y ya en el año 2012 aparecen estos estudios, en los cuales, publicaciones en las cuales nos dicen que las pruebas viscoelásticas pueden guiar la terapia de reemplazo sanguíneo mejor que las pruebas de laboratorio. Y nosotros lo que tenemos en el mercado es esto, ¿no? En el instituto donde yo trabajo tenemos este equipo que se llama tromblastógrafo y me permite verificar cómo va la formación del coágulo, desde el inicio de la formación del coágulo, crecimiento del coágulo, estabilización del coágulo por la actividad de las plaquetas de factor de coagulación y posteriormente sus lisis. Estos tromblastógrafos son equipos muy útiles, trabajan con sangre total y realmente las curvas son de fácil interpretación. Por ejemplo, en negro vemos las curvas normales de la hemostasia que debe tener con una prueba trombastográfica, y en casos de hemorragia, cualquiera de ellas vemos que la curva realmente se aleja de lo que es normal en caso de hemorragia. En caso de estados hipercoagulables o trombóticos, nosotros también vemos unas curvas que son fáciles de interpretar. De tal manera que el patrón trombográfico es fácil de interpretar y me permite guiar los requerimientos del paciente. Tenemos por ejemplo, actividades que nos indican patrones trombográficos, que hay pocos factores de coagulación o poca función plaquetaria. Lo que sabemos, y eso ya está demostrado ya hace muchos años, es que mientras yo tenga coagulopatía asociada en un paciente con sangrado masivo, voy a tener mayor mortalidad, de tal manera que hacer guiar la hemostasia con estos parámetros para corregir con soporte transfusional las alteraciones que encontramos es útil, porque vamos a evitar que los pacientes fallezcan. Y a la fecha, por ejemplo, en 2014 aparecen estas guías y indicando de acuerdo al patrón trombostográfico que soporte transfusional requiero. Por ejemplo, si tengo la R prolongada, que es la parte inicial que está a la izquierda, requiero plasma. Igual si tengo una K o un ángulo elevado, un ángulo corto, una K elevada, voy a requerir factores de coagulación. Pero si tenemos una MA, que es la parte más ancha del trombolastograma, que indica actividad y función plaquetaria, voy a requerir plaquetas, también fibrinolíticos de acuerdo a la curva. De manera que las guías están establecidas y podemos nosotros manejar un paciente con sangrado masivo y reponerle adecuadamente con hemocomponentes, el soporte que necesite, bajo el control trombolastográfico. Esta publicación es interesante porque es del año 2014, de los escandinavos nuevamente, que hacen ellos cuando tienen un paciente que tiene sangrado masivo, y aquí he marcado lo más importante, ¿no? Primero corrigen rápidamente lo que es hipotermia, acidosis, hipocalcemia, empiezan a transfundir con el ratio 1:1:1, el esquema 1:1:1, ojo, ese es 2014, a los 30 minutos ya tienen que tener esto realmente controlado, empiezan también rápidamente con control trombográfico, y cuando el paciente en una hora ya controló todo, empiezan la tromboprofilaxis, porque estos pacientes van a acabar con esto hipercoagulable. Fíjense la rapidez y la guía que hacen ellos para manejar a los pacientes con sangrado masivo, especialmente en el frente de guerra. ¿Qué impacto tiene el comparar las pruebas viscoelásticas, que es la línea roja, con las pruebas que tiene el laboratorio? Bueno, la posibilidad de sobrevivir es mayor si yo estoy utilizando las pruebas viscoelásticas o el tromboelastograma. También el esquema de consumo de hemocomponentes, hay muchas publicaciones al respecto, varía si yo uso tromboelastograma que uso pruebas de rutina en laboratorio. Y, por ejemplo, una de las cosas que aparece y se publican, que son claras en el manejo guiado de hemoterapia con uso de estas pruebas viscoelásticas, es que voy a utilizar menos glóbulos rojos, pero voy a utilizar más plasma, plaquetas y quiroprecipitados. ¿Por qué? Porque estoy orientando adecuadamente a transfundir al paciente realmente lo que necesita. No lo estoy haciendo casi a ciegas como cuando uso las pruebas de rutina en laboratorio. Y lo que sabemos también es que la mortalidad disminuye. Por ejemplo, la mortalidad en sangrado masivo en ese hospital inglés demostró que la barra azul es pre-prueba viscoelástica, la barra amarilla es post-pruebas viscoelásticas. Mi mortalidad va a disminuir porque puede guiar mejor el manejo de mi paciente. Inclusive aparecen guías para manejar el sangrado, por ejemplo, paciente que tiene cirugía
cirugía cardíaca en el postoperatorio, empiezan a sangrar, cómo guiar el soporte transfusional que se requiere de acuerdo al patrón trombolastográfico. Y esta es información del año 2019. De manera que las pruebas viscoelásticas o el trombolastograma que utilizamos de rutina en los hospitales es muy útil para guiar el soporte transfusional. Por ejemplo, acá les traigo un modelo de España. España envía a los frentes de guerra un container que tiene congeladores, conservadores, equipo de AFDS, computadoras, etcétera, ¿no? Y fíjense dentro de la descripción de lo que debe llevar ellos dentro de este container, tienen un equipo de trombolastografía y un equipo de aferesis. Entonces, ¿qué tan importante es en el frente de guerra el equipo trombolastográfico? Y es de experiencia española que de un congreso al cual asistí yo en febrero del año 2019. Me llamó la atención este esquema, esta guía de contenido que tienen ellos para el frente de guerra. Les sugiero revisar este artículo que es del presente año, que evalúa, hace un análisis de lo que es la coagulopatía inducida por trauma y divide a los pacientes que están en un estado hipocoagulable, en un estado hipercoagulable, y esto realmente solamente lo sabemos si nosotros tenemos una prueba de laboratorio que nos permita definir con facilidad en qué situación estoy hipo o hipercoagulable, y eso me lo va a permitir las pruebas viscoelásticas. Ojo, en este trabajo también indican que realmente la coagulopatía inducida por trauma es acentuada por la triada letal, que es coagulopatía, hipotermia y acidosis. La importancia del tipo preferencial de manejo es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que hidrata información publicada y presentada en congresos, ¿no? Trata del 2015 presentado 2017 Congreso Americano de Hematología, indica que el 90% de las muertes ocurren antes del ingreso al hospital, 30% aproximadamente son prevenibles y de ellas 64% son compromisos sanguíneos. En otras palabras, yo tengo pacientes que tienen una injuria, tienen sangrado masivo, tengo que llegar a tratarlos, a recogerlos, pero antes de llegar al hospital tengo que iniciar el tratamiento. Si mi paciente va a ir al hospital en una condición inadecuada, va a fallecer antes de llegar al hospital. Y lo que es esta información de Frente de Guerra del año 2016 indica que si yo estoy al paciente manejándolo con soporte transfusional desde el prehospitalario, va a tener mayor sobrevida a las 24 horas, los 30 días, que si lo manejo solamente cuando llega al hospital. O sea, el manejo del sangrado masivo tiene que ser desde que voy a recoger y atender al paciente, antes que llegue al hospital. Esto ha sido muy bien revisado. Esta publicación de shock hemorrágico en New England Journal of Medicine de 2018 indica que realmente para el manejo de estos pacientes debe ser prehospitalario y hospitalario, minimizar infusión de cristaloides, utilizar un protocolo de transfusión masiva que es muy importante, minimizar el desbalance, o sea, tratar de utilizar un esquema 1-1-1 o sangre total, y tener a la mano las pruebas viscoelásticas, porque me va a guiar eso, el manejo transfusional del paciente, probablemente menos glóbulos rojos y más plasma y más plaquetas. Al mes siguiente se apareció esta nueva publicación de lo que es el interesante, ¿no? El recojo de los pacientes que tienen accidentes de la población civil y el uso de plasma, y lo que se demostró en este trabajo, que yo utilizaba plasma en lugar de cristaloides, voy a tener 25.2% de mortalidad contra 33% los pacientes que usan cristaloides. Un trabajo que apareció al mes siguiente, en lo cual realmente indica que el manejo del paciente tiene que ser desde el prehospitalario, ¿no? En marzo del 19, de hace 2 años, hubo esta publicación en la revista de los Americanos Banco Sangre, que hablaban de los sistemas comunitarios de manejo, ¿no? Y hablaban de que realmente las ambulancias tienen que llevar hemocomponentes, especialmente plasma, para iniciar el soporte transfusional en los pacientes y evitar una injuria mayor, ¿no? Incluso hablaban que indicaban que los helicópteros para la población civil, no hablo de la población civil en las ciudades grandes norteamericanas, deben tener sangre total de grupo O. Acá es interesante porque hubo acá un survey de cómo se va manejando en algunos centros el manejo de choque hemorrágico con fluidos, ¿no? Entonces, interesante porque, por ejemplo, 8% daban fluidos cuando la presión sistólica era mayor del 90%, y realmente se usaba más que todo cristaloides, en un 81%, y 5% utilizaban realmente sangre, ¿no? ¿Qué significa eso? Para el año 19, con toda la data que tenemos a la fecha, que realmente falta educación, falta comunicación y educación, más que todo. Y están circulando ya
esos programas de investigación en pacientes prehospitalarios y hospitalarios, en lo cual se abren brazos de estudio sangre total versus tratamiento estándar, en el prehospitalario sangre total versus el esquema 1-1-1. Acá se lo resumo, ¿no? O sea, un estudio de 3 años que se ha abierto en noviembre del 18, está cerrándose a fines del presente año, en lo cual quieren evaluar 112 pacientes y tratar pacientes de fase prehospitalaria con cristaloides o paquetes globulares, el esquema antiguo, contra 2 unidades de glóbulos rojos con bajo título de anti-A y anti-B, y mantener en la fase hospitalaria un grupo con sangre total y otro grupo con el esquema 1-1-1. O sea, un esquema que va de cristaloides o glóbulos rojos más 1-1-1 y otro que continúa sangre total a la fecha, que debe cerrarse en noviembre del presente año y que va a ser interesante su resultado. Y un poco predecible, ¿no? Para concluir, realmente yo cómo puedo mejorar la efectividad de algunos hemocomponentes. Este trabajo fue interesante, muy presentado en el Congreso del año 19 de la Sociedad Americana de Banco de Sangre, en el cual se utilizaban plaquetas congeladas. Yo congelo las plaquetas liberan micropartículas, son plaquetas que un poco lisadas, ¿no? Y lo que se ha visto es que cuando yo utilizo estas plaquetas lisadas voy a acentuar la respuesta, el inicio de la coagulación. El inicio de la coagulación, que es esta R que me da el tonostograma, se me acorta. De tal manera que en el escenario de sangrado masivo es importante utilizar plaquetas congeladas. Lo escuché yo 2 años antes, un oficial de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que las plaquetas las enfriaban rápidamente antes de transfundirla para que libere micropartículas y mejorar su efecto. Y también en el frente de guerra con los soldados españoles que envían plaquetas congeladas, las descongelan, les aplican cuando tienen sangrado masivo. De manera que hay información al respecto y es una alternativa terapéutica muy interesante, ¿no? Otra de las situaciones en las cuales se está trabajando es que los grupos sanguíneos. En la población latina, que lo domina el grupo O, acá en el Perú tenemos 80% de grupo O, poco grupo A, poco grupo B, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no hay muchas unidades de grupo O, poca sangre AB, poco plasma B, de tal manera que ellos utilizan el plasma A para transfundir en pacientes para sangrado masivo. El plasma A tiene usualmente pocas concentraciones de anti-B y puede utilizarse y realmente se puede realizar con gran seguridad. Realmente el plasma A con bajo título de anticuerpos puede utilizarse como un plasma, casi como un plasma universal, con mucha seguridad. Y son avances que hay. Y, por ejemplo, sangre total de grupo O con bajos títulos de anticuerpos anti-A, anti-B. Hay esta publicación de transfusional, de hecho indica que realmente si yo utilizo el esquema 1-1-1 con esta sangre total de grupo O con bajos títulos de anti-A, anti-B, tengo alta seguridad, no tengo diferencias significativas en complicaciones ni en morbimortalidad. De tal manera que es una herramienta muy útil para los hospitales que manejan sangrado masivo y la sangre que tengo que enviar yo para el manejo prehospitalario. Y otro estudio, también publicado en el año 2019, nos indica que realmente el uso de sangre total de grupo O con bajos títulos de anticuerpos realmente es muy seguro y mejora la posibilidad de sobrevivir en los pacientes. Y para concluir, un caso hipotético. Siempre nos preguntan, ¿no? Tenemos pacientes de RH negativos accidentados, tenemos que transfundirle sangre positiva. ¿Qué hacemos si realmente la preocupación no es el varón, sino las mujeres, porque pueden desarrollar anticuerpos anti-RH si son jóvenes y van a tener enfermedad hemolítica recién nacido? Entonces acá hay un cálculo que lo he adaptado de un artículo que apareció, en el cual, por ejemplo, si tenemos 1000 mujeres con shock trauma transfundidas con sangre o positivo, sobreviven el 76%. O sea, tenemos 760 sobrevivientes. Son afectadas el 1%, que son RH negativas. De los 760 me quedan 8. De ahí, solamente 3 de 5 al inmunizar a presentan anticuerpos anti-RH. No todos los transfundidos con sangre positiva, RH negativos, desarrollan anticuerpos anti-RH. Tendría 5. Ahora, con las técnicas actuales de cuidado de riesgo de muerte fetal, por los inmunizados, realmente las técnicas, la muerte fetal es muy pequeña. Realmente tenemos 3 muertes fetales por 1000 mujeres con anticuerpos anti-D, que da un 0.3% de mortalidad. De tal manera que va disminuyendo el riesgo de que tengan complicaciones fetales. Con las técnicas actuales, que tenemos que hacer transfusión intrauterina guiada por ecografía. Ahora es una técnica de fácil acceso, ¿no?
de tal manera que la mortalidad fetal se ha disminuido realmente mucho. De tal manera que el concepto es, si no se dispone de sangre, el VIH negativo se puede utilizar en mujeres jóvenes sangre y el VIH positivo para salvar su vida. Esto es muy importante en el concepto de lo que es sangrado masivo. Recordar, para acabar con esa última lámina, tenemos un cuadro de sangrado masivo, la reposición con cristaloides, de volemia con cristaloides no debe aplicarse, la hipotermia debe corregirse, la acidosis debe corregirse, la transfusión masiva de glóbulos rojos debe evitarse, considerar 1-1-1 versus sangre total, la coagulopatía se debe controlar con pruebas viscoelásticas y corregir, y vamos a evitar la dilución de factores de coagulación. Entonces, el esquema anterior, que era un problema, un círculo vicioso, tenemos que cortarlo, como corrigiendo y no aplicando, tomando decisiones al respecto con la data que tenemos a la fecha. Y con esto acabo y les agradezco su atención.